Bueno, continuamos con el Expreso TV y tal como le anticipamos en la apertura del programa, está con nosotros el doctor Eduardo Toucedo, que es presidente del directorio del RUTA, el Registro Único del Transporte Automotor. Doctor Toucedo, gracias por venir. Muy amable. Bueno, en principio me gustaría que le cuente a los televidentes, porque muchos que están en el sector lo conocen, pero otros no, ¿qué es el RUTA? El RUTA es una obligación legal de ordenamiento del transporte que surgió con la Ley de Transporte de Cargas en el año 96, pero que recién comenzó a realizarse en 2003. Es un registro público que tiene dos características. La primera, otorga matrícula de transportista a quien se encuentra inscrito en él, siendo esta la condición para el ejercicio del acto de comercio o transporte, tanto en lo interjurisdiccional como en lo internacional. Y en segundo lugar, es un banco de datos informático, estático y dinámico, de su parque y de otras características que hacen a la empresa de transporte, por ejemplo, los choferes. Su control es una novedad, no existía antes, y obliga a quien tiene más de 3 vehículos motor a hacer una declaración jurada en base a los choferes y a su inscripción y el pago de todas las cargas sociales. Es decir que... El control de trabajo en blanco. Claro. Es decir que toda la gente que hace transporte interjurisdiccional, además de internacional, debe estar obligatoriamente inscrita. Obligatoriamente debe inscribirse para poder ejercer como transportista. Perfecto. ¿Cómo hace la gente? Nosotros a través de esta señal se ve mucho en el interior del país. ¿Cómo hace la gente del interior para anotarse, para inscribirse? ¿Tiene que venir a Capital? ¿Cómo es? No, en RUTA tiene en todo el país más de 170 centros de recepción e inscripción, ya desde hace 8 años y pico, 8 años y medio, que dependen de las cámaras en las que se agremian los transportistas. Tanto FADEAC, CATAC como Transportadores Argentinos tienen oficinas en distintas localidades, en distintas provincias, desde Jujuy a Tierra del Fuego y desde Mendoza hasta Mar del Plata, por hacer el largo y el ancho del país, que cubren las necesidades de inscripción de los transportistas. No hay una cada 10 cuadras, pero está bastante bien repartido. Esta inscripción es gratuita, es decir, el Estado no cobra nada. Lo que está permitido es una, digamos, compensación por los gastos de organización del CRI que quedan a cargo de las cámaras respectivas. Son bastante equilibrados, cada cámara tiene un buen número de CRI. Estos CRI tienen 2 responsables, un titular y un suplente, que deben cumplir una serie de requisitos establecidos por la Resolución 74 de 2002, en cuanto a antecedentes personales, en cuanto a idoneidad, porque tienen funciones fedatables, es decir, certifican copias, manejan documentación, toman declaraciones juradas, certifican firmas, entonces tienen que ser personas con cualidades especiales. Y además, bueno, tiene que tener una organización informática obligatoria en base a un sistema y a un equipamiento que está perfectamente pautado. La última reforma a ese programa informática, vamos como por la 20 y tantos, fue de diciembre del año pasado. Y en este momento se está tratando de agilizar el trámite que sea absolutamente informático, aunque siempre tiene que haber un respaldo papel en el expediente para el archivo, pero que el transportista no tenga que llenarse de papelitos y tener inconvenientes. La reválida es electrónica, la inscripción es electrónica, la precarga es electrónica, con lo cual hemos ido abreviando plazos y quitando un poco de molestias. Para aquel que no conoce en detalle el mercado del transporte de cargas, ¿qué tuvo de positivo la creación del RUTA y en qué se tradujo en medidas positivas? En el año 96, propio de la convicción política del gobierno de entonces, así lo dice la ley, en el artículo 1, acompañando el desarrollo de la economía, se destaca la libre contratación como la base
del sistema de transporte automotor de cargas. Desde el 96 hasta 2003 esto generó más perjuicios que beneficios, porque al no haber una garantía de a la libre contratación, de pie de igualdad en el acceso al mercado, se producían una serie de, digamos, asimetrías, por así llamarlo, que permitían la competencia leal. Es el RUT el que, partiendo de una inscripción en la que todos tienen que cumplir las mismas condiciones, pone en pie de igualdad formal a todos los transportistas que ofrecen sus servicios a terceros. Este control, que tiene que ver con lo fiscal, con lo laboral, con lo previsional, con la organización empresarial, con la propiedad de su parque, etcétera, etcétera, la antigüedad, hace que todos estén o partan de una misma línea de largada. Luego, bueno, de acuerdo a las calidades del servicio... Estamos hablando, por ejemplo, de que ayudó a que se reduzca la marginalidad, verbigracia, el trabajo en negro. El trabajo en negro y la competencia desleal entre transportistas. Perfecto. Por supuesto que hay cosas que son complementarias. Por ejemplo, cuando los transportistas incumplen con los pesos y las dimensiones, están haciendo competencia leal y fraude vial. Claro. Sí, no, eso no tiene que ver con el ruta, pero en cuanto al inicio de la profesión, es partir de una misma base de igualdad. Yo he escuchado anécdotas, disculpen, a lo mejor son leyendas urbanas que se lanzan en el mercado del transporte, que cuando esto empezó se veía empresas que iban y se anotaban: tengo 4 camiones, ¿cuántos choferes tiene? 1. ¿Hubo anécdotas de este tipo? Y ningún chofer también. Y ninguno también, y ninguno también. Lo cual habla de que tenían, obviamente, al tener gente trabajando en negro, en informalidad, pueden cobrar menos tarifas. Para que te hagas una idea, luego de 5 años de trabajo bastante duro con relación a la regularización del empleo, fue uno de los más duros, podemos hablar de un 675% de efectividad en cuanto al momento de inicio a 5 años posteriores. En cuanto a la inscripción de choferes. A eso ayudó también toda una serie de políticas de fomento que propiciaron esa cuestión, como fue el REFOP en su momento, como fue el peaje en su momento, que eran medidas que hacían al fomento una actividad que estaba casi destruida en 2001 y que de a poquito se puso a poner de pie. Hay 2 causas. Una fue posiblemente este ordenamiento, al menos desde el punto de vista del sector, y luego, bueno, el crecimiento fabuloso de la economía, que hace que haya carga que llevar, teniendo en cuenta que el 98% de la carga la llevan los camiones. Claro. Esta es la realidad. Puede ser debatible esta realidad, pero es la realidad absolutamente a reconocer. Es lo que tenemos. Es lo que hay, exactamente. A través del registro en el ruta se puede tener un control, por ejemplo, una estadística de qué cantidad de camiones hay, qué cantidad de acoplados hay en el país. ¿Ustedes tienen estos datos? Esa es la segunda característica. Es un banco de datos informático, muy ágil, en el cual a través de las altas, las bajas, las transferencias, etcétera, etcétera, uno puede saber exactamente cuál es el parque con qué cuenta, y dentro del parque del transporte automotor de carga, que es muy variable, de acuerdo a los tráficos en cuanto a la configuración de la unidad de carga, a eso me refiero, qué tipo de unidad de carga y en qué proporción y dónde están, localidad por localidad, provincia por provincia, región por región. Esto es algo que antes se estimaba y que ahora se puede calcular absolutamente. Es muy valioso eso. Nosotros constantemente estamos reforzando con esos datos decisiones y políticas de otros ministerios que tienen que contemplar el transporte para la actividad productiva. No hay actividad productiva sin transporte, esto es inevitable. Lo que hace circular la riqueza es el transporte. Lo que se ha producido, según han denunciado a veces cámaras empresarias de transporte, es la existencia de una especie de rutas provinciales, por decirlo de alguna manera, registros provinciales, y en algunas jurisdicciones se hacía una fiscalización doble. Es decir, si yo tengo el ruta, yo entiendo, usted corríjame si estoy equivocado, yo tengo el ruta nacional, no preciso estar inscrito en la ruta provincial, en el registro provincial. Si fuera tan lineal, no habría problemas. No es así. Pero no es exactamente así. ¿Cómo es? A ver, así como, pese a las circunstancias que han mejorado, aún hoy en día es posible que en un tránsito común, usted o yo con nuestra familia, de vacaciones, por trabajo, lo que fuera, nos encontremos en alguna provincia donde el código de tránsito que rige ahí es provincial y no es igual
al de las otras provincias o al que se llama nacional de mala manera, pero al código que dictó el Congreso de la Nación. Y esto produce problemas, todos lo sabemos, porque se exigen cosas que en otro lado no se exigen o Claro. lo contrario. Lo mismo pasa en el aspecto del transporte, porque nuestro sistema es representativo, republicano y federal. Las provincias son las que generaron la nación, las que reservaron facultades, y entre esas facultades está lo que se llama jurídicamente el poder de policía, la organización de determinadas actividades dentro de su territorio. Por eso cuando hablábamos del RUT hablábamos de transporte interjurisdiccional, es decir, que partiendo de una provincia termina en otra u otras, o partiendo del país termina en otro país o países vecinos. Cuando se hace dentro de una misma jurisdicción es la provincia la que toma la decisión de ordenarse. No todas las provincias tienen este ordenamiento en cargas, pero algunas, como la provincia de Buenos Aires, tienen una ley propia de cargas que exige también una inscripción. Cuando no se es muy racional y se empieza a aplicar con mucho rigor, ocurre que el transportista que está inscripto en el ruta porque hace viajes interjurisdiccionales, cuando hace un viaje jurisdiccional se encuentra con que estaría en falta. Si esto siguiera las circunstancias y conversaciones que hemos hecho en muchas oportunidades, se toleraría. Otras veces no se tolera y esto termina en una infracción y a veces suficientemente cara. Exactamente. En este momento estamos terminando el convenio de adhesión y participación con la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene este problema, y evitar que haya una doble inscripción, evitar que haya una doble Fiscalización. imposición de fiscalización. Exactamente. En realidad no es porque la haya, sino la provincia de Buenos Aires tiene el derecho del mundo a organizarse como ella quiera, porque la Constitución se lo permite, sino lo que se trata de ser racional entre funcionarios, es evitarle al transportista las dobles inscripciones y las dobles tareas. ¿Qué objeto tendría? Hacer dos revisiones técnicas, una nacional y una provincial, sobre un mismo vehículo. Exactamente. No tiene mucho objeto. ¿Qué razón tiene hacer un registro aparte del otro? Sin duda que cuando uno hace un viaje jurisdiccional está exento del ruta, pero hay que tratar de acordar estas cuestiones para que el transportista no se considere perjudicado y al mismo tiempo, porque al no tenerlo y detener el servicio se está perjudicando a la producción, al trabajo. Seguro. Doctor Toucedo, yo le agradezco mucho por estos minutos para el Expreso TV. Al contrario, a sus órdenes como de costumbre. Bien, nosotros vamos a seguir con el programa y con Carla.